¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar a ver todo lo que es la fisiología del envejecimiento. En clases anteriores ya habíamos comentado que siempre el envejecimiento va a iniciar a nivel celular y con el paso del tiempo va a empezar a hacer ya manifestaciones externas. Primero va a empezar desde lo más interno: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, para finalmente dar muestras externas de lo que es el envejecimiento en las personas. Vamos a empezar viendo por aparatos y sistemas qué es lo que sucede. Y como les comento, empecemos desde lo más básico, que es la célula. Recordando un poco, dentro de la célula tenemos un organelo, el más importante, que se llama núcleo. Este, de inicio, es el centro de control de la célula. Todo lo que se tenga que hacer dentro de la célula, él lo va a autorizar. Si no lo autoriza, no se hace. Y da instrucciones para cada procedimiento de cada organelo. Pero además de eso, dentro del núcleo tenemos la carga genética. Tenemos cromosomas y dentro de cada cromosoma tenemos la cadena de ADN, que es donde está toda la información de nosotros, desde las enfermedades que podamos tener, o predisponentes, el color de ojos, el color de cabello, el color de la piel, todo está en esos cromosomas. ¿Qué sucede con el paso del tiempo? Bueno, dentro de la célula, uno de los cambios más reconocidos es el acortamiento de los telómeros. Los telómeros son estructuras que protegen las terminaciones de los cromosomas. Esos, así como lo vemos en la imagen, las puntas del cromosoma, lo que está de color rojo, son los telómeros. Con el paso del tiempo y a partir de que empieza el proceso de envejecimiento, estos se cortan. Y esto obviamente va a provocar cambios en la genética de las células. Por lo tanto, estas van a empezar a cambiar. Y a partir de ahí se puede considerar que inicia el envejecimiento. A medida que ocurren las divisiones celulares, el telómero se va acortando de manera progresiva hasta que desaparece por completo. Y entonces, la célula va a alcanzar un estado que se llama senescencia. Aquí, bueno, la capacidad de dividirse y otras funciones metabólicas que realice se va a ir perdiendo. Por eso es que empieza a haber cambios en todas las estructuras del organismo, porque las células ya no van a funcionar de la misma manera. Además de eso, dentro de la célula hay mutaciones en la mitocondria. ¿Qué era la mitocondria? Bueno, es uno de los organelos más importantes junto con el núcleo. Esta se va a encargar de producir energía a partir de la síntesis de las proteínas. Esa es su función. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, una vez que empieza el envejecimiento, va a haber algo que se llama mutación. La mitocondria va a cambiar su función y esto se debe a sustancias externas que les vamos a llamar radicales libres, como por ejemplo el humo de las fábricas, la comida con altas cantidades de grasa y de sal, los solventes que podamos inhalar, los rayos ultravioleta, todo eso se llaman radicales libres. De manera externa, nosotros los adquirimos por la vía que sea y entonces provocan daño en las células, de manera más específica en la mitocondria. Esto, bueno, entonces va a provocar que ya no sinteticen de la misma manera las proteínas y entonces ya no va a haber suficiente energía. Ellas son la fuente de energía de la célula. Si no hubiera energía, ningún organelo funcionaría. Entonces, como se les va haciendo más complicado el proceso para degradarla, entonces ya no va a ser tan fácil que funcionen. Por lo tanto, hay cambios en la célula y así en todas las células conforme se vayan dividiendo. Y entonces, bueno, hablaríamos ya de alteraciones, primero en células, luego en tejidos y luego en órganos. Eso es lo que sucede a nivel celular. Ahora, vamos a empezar con cada aparato y sistema. Primero, el sistema nervioso. Vamos a recordar primero un poco sobre anatomía. Este sistema
es el control central del cuerpo. Es ahí donde surgen la mayoría de las alteraciones con el paso de la edad. Recordemos que el cerebro es el que controla todo lo que sucede, todos los estímulos, tanto internos como externos, que podamos captar. El cerebro los va a analizar y los va a interpretar y va a autorizar que sucedan ciertas situaciones, como por ejemplo el proceso digestivo, que respiremos, que realicemos algún movimiento. Y bueno, como les decía, aquí va a ser donde más vamos a encontrar alteraciones. La principal surge en el cerebro y en la médula espinal, en donde la cantidad de neuronas empieza a disminuir. Las neuronas, hay ensayos que nos dicen que sí se regeneran, otros tantos nos dicen que no. Independiente a esto, va a disminuir su cantidad. Y si no tenemos suficientes neuronas, ¿qué va a pasar? La información de los estímulos que captemos se van a perder. Recordemos que quien primero se entera de los estímulos son las neuronas, y ellas le avisan al cerebro la información que tienen mediante la sinapsis para ver si la autoriza. Si no la autoriza, no se puede realizar. Esta pérdida de las neuronas va a variar dependiendo del estado de salud, pero el cerebro tiene algunas características que ayudan a que esta pérdida se compense. Por ejemplo, la redundancia. ¿Qué es esto? El cerebro tiene más neuronas de las que necesita, tiene una cantidad muy grande. Entonces, esto es útil para compensar la pérdida. Así se pierdan muchas, pues tenemos de sobra, y eso entonces compensa. También está la formación de nuevas conexiones. El cerebro está compensando de manera activa la disminución de las neuronas, porque va creando nuevas conexiones entre las que quedan, y esto ayuda a evitar que se pierda la información. Y finalmente, lo que les comentaba, la producción de nuevas neuronas. En algunas zonas sí se van a producir nuevas. Por ejemplo, cuando hay una lesión cerebral, pues se mueren muchas, pero se producen más. Estas zonas son, por ejemplo, el hipocampo y los ganglios basales. En el hipocampo está la parte de los recuerdos y en los ganglios la coordinación de los movimientos. Aquí sí se pueden regenerar las neuronas, pero ojo, cuando ya hay una enfermedad crónica, difícilmente se van a poder regenerar. Otra alteración va a ser la disminución del flujo sanguíneo en el cerebro. Un 20% de la sangre que subió al cerebro se va a perder y ya no va a subir igual. Esta disminución es mayor si la persona tiene aterosclerosis. ¿Qué es eso? Cuando hay alguna placa en las arterias o en las venas que impide el paso de la sangre. Si no está llegando bien al cerebro, pues va a haber un problema, porque se van a perder neuronas y como resultado hay riesgo de que empiecen las demencias. En el caso de la médula espinal, cuando inicia el envejecimiento, recordemos que entre las vértebras hay discos, hay unas pequeñas plaquitas que impiden que las vértebras se friccionen. Bueno, pues estos discos se vuelven duros y quebradizos. Y eso hace que pueda dañar a las fibras nerviosas, que las empiecen a aplastar. Un nervio aplastado pierde sensibilidad y puede provocar alguna alteración también. Finalmente, en el caso de los nervios periféricos, que son los que van de la médula espinal hacia todo el organismo, todas las ramificaciones, la alteración aquí va a ser que estos van a enviar los impulsos de manera más lenta. Por ejemplo, cuando sentimos dolor, cuando sentimos temperaturas altas, esa información, esa sensibilidad de los nervios se va a enviar al cerebro, pero va a ser más lenta, va a tardar más en llegar. Y bueno, esto va a producir que haya una disminución de la sensibilidad, que los reflejos sean más lentos y que haya cierta torpeza. Por ejemplo, hay adultos mayores que pueden estar en la estufa quemándose y no se dan cuenta sino hasta que ya tienen un daño severo. Y esto se debe a que a lo mejor sus nervios ya no están funcionando de la misma manera, la información ya no está llegando al cerebro y por lo tanto no hay nada que interpretar. El cerebro piensa que no hay estímulo cuando sí lo está habiendo.
Bueno, esto es lo principal que va a suceder en el sistema nervioso. Ahora bien, pasemos al siguiente sistema. Tenemos ahora a los 5 sentidos. Recordemos, tacto, vista, gusto, olfato y oído. ¿Qué sucede aquí? Bueno, cuando envejecemos va a cambiar la forma en la que los sentidos puedan dar la información hacia el mundo y cómo recibamos nosotros la información y que la pueda captar el cerebro. En el caso del oído, algunas estructuras auditivas se van a empezar a deteriorar. El tímpano se va a volver más grueso. ¿Qué es el tímpano? Es la delgada membrana que vibra cuando recibimos un estímulo auditivo. Y los huesecillos del oído y otras estructuras también se van a deteriorar. En este caso, el octavo par craneal. Si recordamos, ese par craneal es el coclear, ¿sale? La pérdida del oído por la edad pues también se va a dar. A esto se le conoce como presbiacusia. A partir de los 50 años inicia el deterioro del oído. Tenemos también la hipoacusia sensorial, que es un daño en el oído interno. Aquí es muy complicado que el sonido atraviese el oído medio y entonces va a tardar más en llegar la información o va a llegar el sonido ya disminuido. Otro problema, y esto se da más por la falta de higiene, son los tapones de cerumen. Recordemos que el cerumen es la grasita que se forma en el oído, pero cuando se forma de manera excesiva se queda acumulada y por lo tanto dificulta tanto el equilibrio como también la audición. El tinnitus también es otro problema. ¿Qué es el tinnitus? Es cuando se escucha un zumbido en el oído. También causa problema. Y esto no precisamente puede ser por envejecimiento del oído, sino también se puede deber, por ejemplo, a la hipertensión, a la arteriosclerosis o algún otro tipo, al vértigo también o algún otro tipo de padecimiento. En el caso de la vista, bueno, aquí ¿qué va a suceder? La córnea va a ser menos sensible. Aquí las almohadillas que dan soporte al ojo se van a reducir y el ojo se va a hundir en la órbita. Si nos hemos puesto a ver a los adultos mayores, el ojo se les ve más hundido, como si tuvieran ojeras. Bueno, esto se debe a que se van a reducir esas almohadillas. En el caso de los músculos oculares, se vuelven menos capaces de rotar el ojo por completo. Claro está que la agudeza visual va a disminuir. A lo mejor ya no van a ver bien de lejos o ya no van a ver bien de cerca o las dos cosas. Su campimetría, es decir, cuánto pueden ver en su visión periférica, es decir, hacia los lados, a lo mejor también se va a ver disminuida. Y el problema más común aquí va a ser la presbicia. Esta inicia a partir de los 40 años. La presbicia es lo que conocemos como vista cansada. Cuando las personas empiezan a envejecer, ya no pueden estar tanto tiempo, por ejemplo, leyendo o viendo televisión o viendo su teléfono, porque la vista tiende a cansarse con más facilidad. Va a haber también cierta intolerancia al resplandor. O no van a tolerar la oscuridad total o no van a tolerar la luz muy brillante. Les va a lastimar los ojos y también se los va a cansar. Y bueno, puede haber cierta opacidad en el cristalino. Cuando llega a haber esta opacidad se le conoce como cataratas. Las cataratas es un problema muy común en el adulto mayor. Se forma una tela opaca que impide la visión y que obviamente cuando se empieza a agravar tiene que llevarse a cabo un tratamiento quirúrgico. Tienen que retirar esa capa porque empieza ya a dañar la visión de las personas. Bueno, eso es lo que principalmente sucede en el caso de los 5 sentidos. Ahora bien, vamos a ver qué sucede en el sistema cardiovascular. Este sistema, recordemos que está compuesto por venas, arterias y el corazón. Las venas y las arterias llevan la sangre. En el caso de las arterias llevan la sangre oxigenada a todo el cuerpo y en el caso de las venas recogen la sangre desoxigenada del cuerpo
para llevarla al corazón. Dentro del corazón tenemos aurículas y tenemos ventrículos que se encargan del latido cardíaco y también del bombeo de la sangre hacia los pulmones y hacia el resto del organismo. Una vez que recordamos eso, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿sale? Con el paso del tiempo, las arterias van a perder elasticidad, porque puede haber un aumento del grosor de su pared. Lo que les comentaba, se pueden formar plaquitas de calcio o de colesterol. Eso es la famosa arteriosclerosis. Obviamente, la principal consecuencia aquí, pues es que no va a haber el paso de sangre porque se va a estrechar la arteria. Y eso facilita que se desarrolle la hipertensión, pero también que se desarrolle una isquemia que pueda desembocar en un derrame cerebral, puede provocar también microinfartos o provocar un infarto fulminante. En el caso de las venas, cambios importantes, pues sinceramente no va a haber. Su cambio principal pues puede ser en los miembros inferiores. Ahí, bueno, lo que puede suceder es que las personas que duran mucho tiempo paradas o que duraron mucho tiempo paradas en toda su vida, con el paso de los años, las venas van a sufrir el peso de la columna. Y entonces, como no puede compensarse, van a aparecer las varices. Si estamos todo el tiempo sentados o todo el tiempo de pie, las venas son las que soportan ese peso y por lo tanto pueden verse dañadas y que aparezcan esas arañitas, las famosas arañitas que son las varices. Las venas se van a dilatar y se van a marcar más en las piernas. En el corazón, ¿qué va a suceder? Este va a aumentar el grosor de la pared del ventrículo izquierdo. Va a haber una disminución de miocitos. Recordemos que los miocitos es la célula de los músculos y el corazón es un músculo. Va a haber también un aumento de grosor de la capa interna de todas las cavidades y esto puede provocar una insuficiencia cardíaca. El gasto cardíaco se va a ver disminuido, ya no va a funcionar igual. Se puede formar calcificación, puede haber plaquitas de calcio en las válvulas cardíacas. Recordemos que las válvulas cardíacas se encargan del paso de la sangre dentro del corazón. Va a haber una menor capacidad de tolerancia al ejercicio, va a haber más dificultad para recuperarse de él, precisamente por el engrosamiento, porque va a ser más complicado el paso de la sangre y cuando estamos haciendo ejercicio la sangre está pasando más rápido. Va a haber más dificultad para llenar las cavidades y para vaciarlas, es decir, va a haber disminución de sístole y de diástole, o puede haber también aumento de sístole y diástole si está habiendo obstrucción en algún vaso sanguíneo. Y bueno, pues también puede haber dificultad para el movimiento y apertura de las válvulas cardíacas, por lo que decíamos, porque se pueden calcificar. Tenemos un tipo de célula dentro del corazón que se llaman marcapasos, que son las que provocan el impulso eléctrico para que éste esté bombeando la sangre. Va a haber una disminución de esas células y esto va a provocar que surjan arritmias y la aparición también de coágulos. Luego tenemos el aparato respiratorio. Bueno, pues ya sabemos que está compuesto de las vías respiratorias altas y bajas. En las altas tenemos nariz, laringe y faringe. En las bajas tenemos tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, alvéolos. ¿Qué cambios va a haber aquí? Va a haber principalmente una disminución en la elasticidad de los bronquios y también una disminución en la movilidad del tórax. Esto, por lo tanto, va a provocar que el volumen del aire o los volúmenes pulmonares sea menor y entonces puede llegar a haber dificultad para respirar. Va a haber un aumento también del tejido fibroso entre los alvéolos y esto dificulta el paso de oxígeno a la sangre. Va a dificultar el proceso de la hematosis, que es cuando hay el intercambio gaseoso dentro de los capilares de los alvéolos.
En el caso del sistema de defensa también va a haber cambios porque va a haber disminución de cilios en el árbol bronquial. Los cilios son los que barrían los microorganismos, o bueno, los que barren microorganismos y mucosa dentro de los bronquiolos. Entonces, cuando eso sucede, como disminuyen los cilios, pues es más fácil que bronquios y bronquiolos se llenen de moco y que sea más complicado que los puedan expulsar. La función respiratoria de los adultos mayores, aún sin ser patológica, va a ser distinta a la de nosotros. Primero que nada, por lo que comentábamos, ¿no? Los volúmenes pulmonares cambian y hay dificultad respiratoria. Las personas mayores son más predisponentes a padecer infecciones bacterianas o virales, por lo mismo, por la disminución de los cilios. Hay mayor paso de gérmenes. Después tenemos al digestivo. Recordemos que abarca desde la boca hasta el ano, pasando por esófago, estómago, intestino delgado y grueso, y los órganos accesorios, que son el hígado, la vesícula y el páncreas. ¿Qué va a suceder aquí? Bueno, de inicio, en el caso de la boca, va a haber un adelgazamiento de las encías, y esto va a provocar que haya una pérdida de piezas dentales. Es muy común ver en los adultos mayores que empiezan a perder los dientes, pero se debe a que se adelgazan las encías. La resistencia del esmalte en los dientes también se va a ver disminuido y también provoca que los pierdan. Si nos vamos al esófago, va a haber una disminución de la motilidad. Esto produce que haya un aumento en el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Como va a haber disminución de la motilidad en el esófago, recordemos que este conecta a la laringofaringe con el estómago. Una vez que pasa el alimento, que ya lo tragamos y ya está en el esófago, tiene que caer por gravedad al estómago. Debajo tenemos un esfínter que se abre, el esfínter esofágico, se abre para dejar que baje la comida al estómago. Pero como ya está dañado el esófago, como ya no hay suficiente motilidad, pues el esfínter se va a abrir y se le va a olvidar cerrarse. Y todos los ácidos del estómago son incompatibles con el esófago, pero pueden llegar a subir y tocarlo y eso provoca el reflujo. En el caso de los adultos mayores es muy común que sufran de la enfermedad por reflujo gastroesofágico o el síndrome de Erge. En el caso del estómago, pues va a haber también descenso de la movilidad y va a ser más complicado que secrete los ácidos, lo que va a causar que la digestión sea más lenta todavía. Recordemos que el ácido que se secreta en el estómago se encarga de degradar a los alimentos y convertirlos en una masa que se llama quimo. Con el paso del tiempo, la digestión va a ser más lenta porque va a tardar más en producir ese ácido. Y el moco que protege a la capa interna del estómago va a empezar a ser de una calidad más baja. Ese moco no permite que el ácido dañe las paredes del estómago, es como una membranita. Cuando ese moco ya no funciona y se empieza a caer o no se produce lo suficiente, el ácido va a estar en contacto directo con las paredes del estómago y entonces va a provocar que se formen úlceras, porque ese ácido se va a empezar a dañar, como es corrosivo, va a empezar a quemar las paredes del estómago hasta que forme lesiones que, si no se tratan, pueden perforarlo y terminar en situaciones más complicadas. El hígado, recordemos que el hígado es el filtro del cuerpo, él metaboliza todo, él filtra las toxinas. Con el paso del tiempo, el hígado se llena de grasa, se llena de pólipos y esto hace que sea más complicado que metabolice sustancias tóxicas y también disminuye la producción de bilis. Por lo tanto, como hay una disminución de la producción de bilis, la vesícula, como no la recibe, pues va a tardar más tiempo en vaciarse. Y como tarda y la bilis se queda como fermentándose en la vesícula, se empiezan a formar las piedras, que su nombre correcto son litos.
se forman esos litos o esas piedritas en la vesícula y eso provoca que las personas tengan que ser intervenidas porque la vesícula se está inflamando por la cantidad tan grande de piedras que tiene. En el caso del intestino delgado, este va a recibir un menor riego sanguíneo y su mucosa se va a ver atrofiada, lo que va a provocar que no se absorban los nutrientes. Recordemos que esa es su función, tomar todos los nutrientes para mandarlos a la sangre. Pero, como ya no hay suficiente aporte sanguíneo, está atrofiado el órgano, pues entonces ya no absorbe igual a los nutrientes. Así los adultos mayores consuman alto contenido de proteína, de vitaminas, de carbohidratos, ya no son aprovechados como los aprovechamos nosotros. Ahora van a pasar tal cual y se van a desechar con todo lo que podía haber sido aprovechado. Esto entonces provoca que en muchos casos los adultos mayores presenten anemia o presenten desnutrición aún comiendo bien, porque no se están aprovechando porque ya está dañado su intestino delgado. ¿Y qué sucede en el caso del intestino grueso? Bueno, aquí disminuye la peristalsis. ¿Qué es eso? La motilidad intestinal, lo que va a producir estreñimiento. Recordemos que una vez que ya se desecha, ya está el desecho alimenticio en el intestino delgado, pues lo va a pasar al grueso. Y el intestino grueso se va a encargar de llevarlo hasta el ano para que pueda ser desechado. ¿Qué sucede? Normalmente el movimiento dentro del intestino grueso se debe al agua que pasa dentro de él y a la cantidad alta de fibra en los alimentos. Pero como ya está dañado, ya no hay suficiente aporte de agua, ahora va a ser más complicado que pase ese desecho. Va a pasar muchísimo más lento. Esto produce, en algunos casos, impactación fecal y en otros tantos, estreñimiento. Por eso es que es muy común ver en los adultos mayores que consuman cenócidos. Esto los ayuda a que puedan evacuar más fácilmente. Pero en otros casos sucede que hay alteraciones en el control de los esfínteres. Estos músculos, los esfínteres, también se ven dañados y uno de ellos, el esfínter que más conocemos, es el ano. Si está dañado, puede ser que a lo mejor ya no se abra como debe de ser o que permanezca abierto todo el tiempo. Y esto es muy común que los adultos mayores sufran de incontinencia fecal. Llega a suceder que ya el esfínter está tan dañado que a la menor provocación o al menor esfuerzo se queda abierto y salen las heces fecales, aunque ellos quieran contenerlas. Ya no pueden detenerlas porque ya no tienen control de ese músculo. Eso es entonces con el digestivo. Ahora bien, ¿qué sucede en las vías urinarias? Bueno, a medida que los riñones se envejecen, va a haber un número reducido de nefronas. Y con el envejecimiento se van a ver alterados los valores de sodio, potasio y cloro. Recordemos que el balance hídrico se controla mediante los riñones. Ellos controlan las entradas y salidas de los líquidos. Pero que también tenemos algunos elementos que ayudan a controlarlos, principalmente sodio y potasio. Cuando ya los riñones no están funcionando, ya no van a desechar bien los líquidos, puede ser que haya un exceso o un déficit, principalmente de sodio y potasio. Esto puede provocar algo que se llama desequilibrio hidroelectrolítico y que obviamente va a impactar en todos los órganos del cuerpo. Al haber un déficit de sodio, impacta el sistema nervioso, impacta el cardiovascular. Al haber un aumento de sodio, impacta principalmente riñones y cardiovascular. Y en el caso del potasio, la misma situación. Un exceso impacta principalmente en el corazón, un déficit va a impactar en los riñones, en el sistema nervioso y en el corazón también. Después tenemos en los órganos reproductores qué es lo que va a suceder. Bueno, en el caso de las mujeres, los principales cambios, hablando de manera general del genitourinario,
es la incontinencia urinaria. ¿Por qué sucede? Bueno, la vejiga se puede ver dañada cuando hay alguna lesión, por ejemplo, en mujeres que son multíparas. ¿Qué es esto? Bueno, cuando una mujer ha tenido muchos partos, la vejiga tiende a estar lesionada también por el crecimiento del útero y que la aplasta cada que hay una gesta, pues también se puede ver dañada. O si en algún momento alguna caída muy brusca, algún rasgado al momento de realizar una cesárea, aquellas mujeres que montan a caballo, también les sucede que la vejiga empieza a verse dañada hasta que entonces surge la incontinencia urinaria. En cuanto al caso del aparato reproductor, el órgano reproductor, lo mismo, cuando llega a haber alguna situación como por ejemplo un esfuerzo o mujeres que han gestado muchas veces, puede haber algo que se llama prolapso uterino. El prolapso uterino es cuando el útero se empieza a caer y sale por la cavidad vaginal. Obviamente no sale todo, pero se alcanza a observar una parte del cérvix. Y esto, bueno, en algunos casos no llega a haber mayor problema, las mujeres viven así, pero en otros tantos es muy incómodo, llega a ser doloroso y tienen que retirarlo. Recordemos también que a partir de los 40 y hasta los 50, 55, surge algo que se llama menopausia. Es cuando hay cambios a nivel hormonal y entonces es aquí donde termina los ciclos menstruales. Ya no vuelve a haber menstruación. Además de eso, los ovarios ya no van a producir estrógenos en la menopausia y obviamente todos los órganos genitales, tanto internos como externos, se van a ver afectados. Por la disminución de estrógenos, aquí también va a haber cambios, pero en las glándulas mamarias. Estas van a perder su tamaño y se vuelven más flácidas y su forma va a cambiar. En el caso de los hombres, también puede surgir la incontinencia urinaria, pero otra situación aquí muy importante va a ser la hiperplasia prostática benigna. Las células de la próstata van a estar alteradas, por lo tanto, esta va a aumentar su tamaño de manera considerable. Se tiene la idea de que la hiperplasia prostática se debe a la disminución de testosterona. Esa hormona masculina también empieza a disminuir su cantidad en el organismo. Puede haber también el cáncer de próstata. Esto llega a suceder cuando no se trata de la hiperplasia prostática o cuando el aumento de tamaño ya es considerablemente mayor a lo normal y entonces se realiza la prueba de antígeno y se detecta el cáncer de próstata. Podemos encontrar también que en el caso de las vesículas seminales, los conductos deferentes, va a haber un problema porque a lo mejor ya no se va a producir de la misma manera y con la misma calidad los espermatozoides. Y en el caso del pene, pues va a estar la disfunción eréctil. Como no va a haber suficiente riego sanguíneo hacia los órganos reproductores, va a ser más complicada la erección en el caso de los adultos mayores. Y en algunos casos llega a suceder también algo que se llama eyaculación precoz. Los adultos mayores, como es más complicada la erección, llega a suceder también que si se llega a dar la erección, la eyaculación sea más rápido de lo que normalmente era cuando eran jóvenes. Finalmente tenemos la parte del tegumentario, o lo que es la piel, el cabello y las uñas. En el caso del cabello va a haber un cambio en su color. Es el signo más claro de envejecimiento, las famosas canitas. El color del cabello se debe a la melanina, que es el que da el pigmento. Con la edad ya se va a producir menos melanina y esto provoca las canas.
Normalmente las canas aparecen a partir de los 30 años, pero habemos personas que iniciamos desde la adolescencia con las canas y normalmente se debe a un factor hereditario. Normalmente el cabello va a empezar a encanecer desde las sienes y se va a extender a la parte superior del cuero cabelludo. En cuanto al vello corporal y facial, este también se va a volver de una tonalidad gris. Si se han dado cuenta, hay adultos mayores que tienen canas también, en el caso de los hombres, en la barba, en el bigote, los vellos de la nariz si llegan a sobresalir también ya son canosos. Si llegan a presentar vello en las orejas también es canoso. Obviamente donde haya vello va a haber cambios en la coloración y se va a volver de una tonalidad grisácea. El vello de las axilas, pecho y del área púbica puede encanecerse, pero va a ser, es un poco más complicado que suceda, ¿sale? Como son vellos más gruesos, que están más pigmentados. En algunos casos sucede, en otros no. En el caso del cabello, va a surgir también un cambio en el grosor. Es muy común que adultos mayores, hombres y mujeres, presenten alopecia. El cabello se va a volver más delgado y tiende a caerse con mayor facilidad. Con quien más lo vamos a notar, pues va a ser con los varones, que son los que es más fácil que con el envejecimiento empiecen con la pérdida del cabello, aunque también esto es genético. Lo común es que en los hombres el cabello se empieza a perder desde los 30 y muchos para los 60 ya están totalmente calvos. En cuanto al vello, este se va a volver más grueso en mentón y en el caso de las mujeres en el bozo. El bozo es el bigote. En los hombres el pelo de las cejas, orejas y nariz se hace más largo y más áspero. Y en el caso de las uñas, ¿qué sucede? Bueno, las uñas crecen de manera más lenta y se vuelven pálidas y frágiles. También se pueden volver de color amarillo y en algunos casos se vuelven opacas. Eso es en las de las manos. En las de los pies, las uñas se vuelven más duras y más gruesas. Es más común en los adultos mayores las uñas encarnadas y eso hay que cuidarlo demasiado. Más adelante que veamos la higiene del adulto mayor, en ellos no se debe permitir el corte de las uñas de los pies en forma redonda, sino ellos deben de quedar cuadradas, porque si a un adulto mayor se le encarna la uña y aunado a esto él es diabético, tenemos un riesgo mayor de que haya una infección. Y bueno, en el caso de las puntas de las uñas de las manos, pues estas van a ser más quebradizas. Finalmente, ¿qué sucede con la piel? Bueno, pues la cantidad de células que contienen el pigmento, que son los melanocitos, disminuye también. Y como consecuencia, la piel envejecida se vuelve más delgada, más pálida y traslúcida. Ustedes, si tienen la oportunidad, si tienen familiares adultos mayores, 70, 80 años, véanle sus manos. Y tan solo la piel de la mano es más delgadita, parece un papel. Y se llega a ver muy transparente, se ven muchísimo más los vasitos sanguíneos, porque la piel se vuelve más traslúcida, hay mayor paso de la luz. Otro cambio que puede haber en el caso del tejido conectivo de la piel es que este tejido va a reducir la resistencia y la elasticidad. Entonces, cualquier golpecito va a llevar a un hematoma grave, cualquier rasponcito se va a ver como una lesión muy grande, aunque no lo sea así. Los vasos sanguíneos de la dermis se vuelven frágiles y esto, bueno, también se relaciona con esta situación. Hay más fácil que se presenten hematomas. Cuando esto sucede o a esta condición se le conoce como púrpura senil. Los adultos mayores, con cualquier toquecito, como les digo, por mínimo que sea, van a presentar hematomas muy grandes porque sus vasos sanguíneos son más delgaditos. Las glándulas sebáceas ya no van a producir tanto sebo y la piel entonces va a ser más reseca. Y la capa de grasa subcutánea también se va a adelgazar. Esto va a traer como consecuencia
que ya no sea tan fácil conservar la temperatura. Por eso es que los adultos mayores, aún así no haga frío para nosotros, para el adulto mayor ellos siempre van a tener mucho frío, porque la cantidad de grasa que debería de haber en la última capa de la piel está adelgazada. Por lo tanto, ya no hay esa conservación de la temperatura. Y bueno, finalmente tenemos al aparato locomotor. Recordemos primero qué es el aparato locomotor. Este es un aparato donde va a estar trabajando los huesos y los músculos en conjunto para dar forma al cuerpo y para brindar movimiento. De inicio, con los huesos. A partir de los 30 años, la densidad de los huesos comienza a disminuir, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué es la densidad ósea? Es la cantidad de calcio que los hace fuertes y resistentes a los impulsos o a los movimientos. Los huesos con la edad se descalcifican y esto los vuelve más frágiles o con mayor predisposición a romperse. Esta pérdida se acelera en las mujeres tras la menopausia por los cambios hormonales. Como resultado, los huesos se vuelven más frágiles y más propensos a fracturas, es lo que les decía. Además de esto, a medida que envejecemos, las articulaciones, que es la conexión de un hueso con otro, experimentan cambios en los cartílagos y en el tejido conjuntivo. El cartílago que está dentro de la articulación se vuelve más fino y esto provoca que sean más fáciles las lesiones. A la situación del cartílago desgastado se le conoce como artrosis y esta artrosis sucede principalmente en las rodillas. En el caso de los músculos va a surgir algo que se llama sarcopenia, que es la pérdida del músculo. Este es un proceso que inicia a partir de los 30 años y va avanzando durante el resto de la vida. Aquí va a haber una pérdida gradual de masa y de fuerza en los músculos y disminuye tanto la cantidad de tejido muscular como el número y tamaño de fibras musculares. Por eso es que los adultos mayores ya no tienen la misma fuerza, ya sus músculos perdieron tono, por eso es que están más fatigados o les cuesta más trabajo moverse o levantarse o cargar algo. Todo esto resulta en la incapacidad para contraer los músculos. Ahora ya es más complicado que puedan ejercer contracción en cada uno de los músculos. Y bueno, chicos, con esto terminamos la fisiología del envejecimiento. Es un tema muy extenso, pero es muy interesante. Con toda esta información vamos a elaborar su actividad. Si tuviéramos alguna duda, pues ya saben dónde encontrarme. Que tengan excelente día.